Hola, muy buenos días. ¿Sí me oye? Buenos días, sí señora, buenos días maestra, ¿cómo está? Buenos días, sí, señora. Muy buenos días. Muy buenos días. Bien, gracias. Bueno, maestra, hoy te estamos haciendo la invitación para hacerte unas preguntas referente al porro y el fandango. Eh, entonces eh, vamos a tener de voceros a nuestros compañeros. Tenemos a Nomar, a Harvey, a Daniela y mi persona, Catalina González. Nosotros vamos a hacer una investigación con la institución técnica del Centro Cultural Bacatá. Entonces, pues nos va a apoyar haciendo las preguntas. Numa. Bien maestra, muy buenos días, mucho gusto, mi nombre es Númar Marín Figueroa, estudiante del Centro Cultural Bacatá y pues como decía mi compañera Catalina, pues nosotros estamos haciendo como una breve investigación de lo que es el porro y el fandango, ¿sí? Entonces, pues no sé si su merced nos quiere empezar hablando un poco del origen de una de estas dos danzas o... Dime, Cata. Maestra, te pedimos como el permiso de poder comenzar a grabar la entrevista. Con eso pues tenemos un registro audiovisual. Sí, claro. Bien, maestra. Entonces, bueno, como te venía diciendo, bueno, pues no sé con cuál danza empezar, pero pues como te decía ya, pues nosotros vamos a hablar sobre el porro y el fandango, entonces no sé si tú nos quieres empezar a contar algo sobre el porro, digamos, sí, del origen, la historia, de dónde viene. Bueno, listo. Bueno, en cuanto a lo que se denomina como el origen un poco del porro, dentro de las hipótesis que hay y lo que yo he podido pues indagar y podido también vivenciar, es que una de las cunas del origen de este ritmo es en San Pelayo, Córdoba, ¿sí? Todo lo que son la parte de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, que tiene una fusión de lo que es el mestizaje entre lo que son sus pobladores, la parte indígena y la parte europea, teniendo en cuenta pues que los indígenas de esa zona son los zenúes, que fueron las etnias zenúes y los caribes, pero especialmente se predomina mucho la etnia del zenú. Tiene la parte negroide y la parte europea. Entonces ahí hay una fusión de este ritmo. Yo por eso les había compartido un documento que es uno de los grandes historiadores de Colombia frente a este género, es William Fortiche, que es pues, una persona muy conocida en este ámbito en cuanto a la parte de lo que es la música y también ha pues tratado de como de sistematizar un poco no solo la historia musical, sino también la historia danzaria. En cuanto a lo que es también la parte, digamos, dancística de este aire, pues lo que hay alrededor de ella es que es una música de improvisación. Bueno, surge en unos primeros momentos como una música de improvisación, no es tan milimétrica, digamos, en sus primeros inicios no era una música que había que aprender a tener estudiar música para desarrollarla, sino que los músicos de esta zona se hicieron músicos a punta de oído, es decir, son músicos empíricos, estoy hablando desde las primeras bandas pelayeras, son músicos a punta de oído, innatos, es decir, que
Ellos cogían una trompeta, un redoblante o toda la estructura de música y si en algún, digamos, algún abuelo o algún familiar ya sabía interpretar este instrumento, entonces a punta de oído y de la observación y de la imitación, los más jóvenes empezaban como a hacer ese seguimiento, a seguir ese patrón. Ya pues hoy en día las bandas pelayeras están muy organizadas a diferencia de las que eran hace que 40 años. Por eso las grabaciones, cuando uno escucha grabaciones de las primeras bandas pelayeras, la concepción que se hay o el imaginario que queda, ay, es que esa banda estaba borracha. No sé si ustedes alguna vez escucharon este tema muy popular. De hecho, hay un tema musical que se llama Así es que la banda está borracha. Pero es por la organización y la forma en que ellos tocaban tan improvisada que al uno escuchar, se escucha como si estuvieran un poco de borrachos ahí tocando, porque claro, en algún momento la trompeta se desafina y se escucha, digamos, tiene una desarmonía aparentemente no tan organizada como está hoy en día la forma de los músicos. Ya los nuevos músicos pues son chicos, gente joven que ya sí y directores que han asumido pues esa preocupación de mantener viva esta tradición, entonces ya sí han empezado a estudiar música, ya ellos sí han empezado a estudiar música y ya hay pues digamos una exigencia ya en la estructura musical del porro. Eso pues se evidencia ya en los festivales del porro, que ya en San Pelayo, usted cuando observa las bandas pelayeras, ya desde la primera imagen que brindan las bandas pelayeras son los atuendos, pues ya hay una organización en sus uniformes, ya ellos, mejor dicho, hay una pulcritud en la presentación personal y posteriormente en la música. Entonces, cosa que no tenían antes las bandas. Los músicos se subían a la tarima, los que iban a concursar, y la pinta era cualquier tipo de ropa, ¿sí? Su sombrero, su camisa fresca y su pantalón y arriba. Así era como ellos, y de hecho no tenían ni director, o sea, no había un rol de alguien que asumiera la dirección musical, sino que a punta de oído no vamos a tocar este tema y se iba el tema musical así. Ahorita no hay un director, ya empieza a haber como una estructura más organizada en ellos. Bueno, eso es en cuanto al concurso. Ya en la parte de la danza, pues eh, la primera hipótesis que queda, pues en la parte de la danza es que primero, lo primero que se habla cuando uno va a San Pelayo es de la rueda de fandango. En esta rueda de fandango, que es algo que todavía sí lo viven ellos muy de forma tradicional como lo venían desarrollando antes, es que aunque haya una tarima grande, inmensa, y que ellos ya de hecho tienen hoy en día, antes la hacían ahí dentro del pueblo, una tarima, montaban una tarima de madera muy grande, y ya hoy en día pues la hicieron ya una tarima más, digamos, más, no tan decirlo por más bonita, sino que ya tienen, digamos, un lugar ya establecido en San Pelayo, que es un poquito a las afueras de, de San Pelayo, entrando al pueblo, desarrollaron como una media concha acústica donde tienen la tarima y bueno, ha sido un poco más organizado. La rueda de fandango sigue siendo eso, o sea, conservan eso, y es que la rueda de fandango se hace en el piso. Las bandas pelayeras escogen 3, 4 bandas pelayeras y esas bandas pelayeras se bajan al piso, se hacen en conjunto y alrededor de ella empiezan a danzar los bailarines, los jóvenes, los adultos y los más viejitos. Eso sí se vivencia en San Pelayo, Córdoba, y me parece una experiencia muy linda. Ojalá ustedes tuvieran la oportunidad del otro año poder ir para que vivencie. Eh, Así esté el piso lleno de fango, de barro, se hace la rueda de fandango. Eso sí es regla de oro.
y uno empieza a danzar alrededor de los músicos están en el centro y uno empieza a bailar alrededor de los músicos. Una connotación que también tiene la rueda de fandango es que por obligación, eso sí es universal, es que la rueda de fandango siempre se debe bailar dependiendo donde esté en el frente, aunque casi siempre los músicos lo que hacen es que se ubican de espaldas hacia ellos para darnos todo el frente, pero la rueda de fandango debe estar siempre haciéndose en contraposición del reloj. Eso es una característica muy particular que hay. Esa rueda de fandango nunca se puede hacer al compás como van las manecillas del reloj. Según la teoría que hay, es que nuestros indígenas, porque la circularidad viene por parte de ellos, es que al bailar usted en contra de manecillas del reloj, está parando el tiempo, ¿sí? Es la hipótesis que hay, está parando el tiempo, y eso quiere decir que como se baila en círculo, y la circularidad quiere decir pues el infinito, entonces decir que la fiesta nunca puede acabar, que la fiesta, digamos, debe continuar y que no hay, digamos, un fin para ello. Entonces, por eso se debe bailar en contra de las manecillas del reloj, como una forma de parar y estancar el tiempo. Otra connotación que hay frente a eso es que también, pues, el círculo, al bailar, pues, en círculo también es una forma de hablar o de tener el fuego vivo o el espíritu vivo, y por ende también, digamos, es una forma de mantener la energía entre las personas que están ahí en la rueda de fandango y, y mantener como la unión entre lo que es la cultura de ellos, ¿sí? Como la tradición de ellos de mantenerla viva. Las ruedas de fandango terminan a las 6 de la mañana. O sea, eso es hasta el amanecer, hasta lo que se domina como el alba. Cuando ya usted ve la claridad, tipo 6 de la mañana, 5:50, porque bueno, ahorita el sol sale muy temprano en las partes cálidas, ya a las 6 de la mañana, listo, se acabó la rueda de fandango y a dormir. Y hasta nuevamente, la noche se retorna nuevamente para ir a la próxima rueda, porque el festival dura aproximadamente entre 3 a 4 días. Entonces, a las 6 de la mañana es el tiempo para ir a descansar un poquito y volver a retomar el concurso, para ir al concurso, escuchar las bandas en la parte de la noche y estar en la rueda. Sin embargo, durante el transcurso del día hay eventos educativos, pedagógicos, de la estructura musical, talleres, y citan a las bandas ya en privado con el jurado pues para hacer otro tipo de análisis. Eso es en cuanto, digamos, la parte de la banda. Aparte de eso, también hacen un famoso desfile. Hay un famoso desfile que se llama el desfile de las aguadoras, que es muy popular. Yo a ustedes les voy a compartir un contacto de una amiga que ella es bailarina de allá, de ese grupo de las aguadoras. Y también creo que fue de María Varilla. Que son uno de los grupos de danzas más antiguos que hay ahí en San Pelayo. El desfile de las bandas, perdón, el desfile de las aguadoras es un desfile donde cada grupo de danza lleva su banda, dependiendo del municipio donde viene o el departamento. Y especialmente el desfile de las aguadoras es en homenaje a la mujer sinuana que tenía que ir a recoger agua en la tinaja. Las tinajas son unas vasijas de barro, ya le llaman tinajas, donde tenía que ir a recoger agua hasta el río. Entonces, esa connotación de que la mujer, el trayecto que hacía la mujer entre ir a recoger agua hasta el río antes de que hubiese agua potable, es lo que hace y rescatan ahí dentro de la danza, dentro del desfile, esta mujer, la mujer sinuana, que tiene que ver mucho también con la mujer indígena y campesina. Entonces, estas mujeres iban a recoger agua en la tinaja y este desfile se hacen homenajes a ellas. Entonces, el recorrido que se hace dentro del pueblo es eso, como el recorrido o el trayecto que tuvo que hacer esa mujer para ir a recoger agua.
pero no quiere decir que la danza ahora tenga que tener agua, no. Simplemente en el desfile de la danza de las aguadoras, este grupo particular siempre va bailando el porro al ritmo con la tinaja en su hombro. Es una particularidad que tiene este grupo de danzas. Ya pues los otros grupos de danzas solamente hacen su desfile con sus trajes y van bailando al ritmo de la banda. Esto es un desfile que finaliza en el cementerio. Es otra característica que tiene este desfile. Inicia en una parte del pueblo donde está cerca del río, es bastante larguito, y finaliza ahí en el cementerio. Eso es como, digamos, como los momentos que tiene este festival. Bueno, ahora ya adentrándonos un poco a lo que es la danza, o ya podría decirse lo que es la danza escénicas, ¿no? Ya cuando se lleva al espectáculo o cuando se lleva al escenario. En la parte de lo que es el porro paliteado, porque tenemos dentro de la estructura que ellos más resaltan y que en la danza se desarrolla más, es el porro paliteado y el porro tapado. El porro paliteado tiene una estructura muy interesante y es que el porro tapado tiene 3 momentos en la parte de la estructura musical y esos 3 momentos hace que cuando uno lo esté bailando, también respete esa estructura musical. En el porro paliteado, como se llama así, tiene la particularidad que tiene algo que se llama el danzón, algunos lo llaman el danzón, otros le dicen que es la introducción, el cuerpo o el desarrollo del baile, y tiene otro momento que se llama el bozá. Estos 3 momentos hacen que uno cuando lo esté danzando, pues aprenda un poco a adiestrar o educar el oído para poderlos ejecutar en el movimiento del cuerpo. La introducción al danzón es como el preámbulo que hacen los músicos y el tiempo musical que tiene el hombre, sobre todo el hombre, para acercarse a la mujer e invitarla a bailar. Es como un primer momento. Para eso ellos dan como esa parte del danzón o introducción. Posteriormente, cuando la mujer pues ya acepta, digamos, a bailar con el chico, entonces empieza el desarrollo o la estructura del porro. Ya la estructura del porro pues está acompañada por 4 cuartos o 2 cuartos y empieza a ejecutarse el movimiento, ¿sí? Empieza a ejecutarse el paso básico del porro. Dentro del paso básico del porro, digamos que se puede variar si se puede llevar a los lados o de forma frontal, teniendo en cuenta que estamos hablando de 4 cuartos. Y luego, en un momento, los clarinetes hacen su protagonismo junto con el bombo, que es un instrumento grande, y con algo que nosotros conocemos como la clave, que es un palito de madera que está encima del bombo, y entonces los demás instrumentos hacen silencio, y solo el protagonista es el bombardino sobre todo, pero el bombardino es algo ya muy bueno que lo pusieron después. El bombardino, ese cencerro que ellos le llaman cencerro, y empieza a tocarse, tac, tac, tac. Y entonces eso es lo que se denomina como el porro paliteado. Y en ese momento que hace el protagonismo el bombardino y los clarinetes, entonces ahí es donde viene lo que se denomina el bozá. El bozá. Es importante, bozá con Z, bozá. Ese bozá hace que la mujer y el hombre automáticamente cambien el paso con el que venía y se dediquen solo a mover la cadera de forma cadenciosa, tanto el hombre como la mujer. Se dice que en esa parte del bozá es el éxtasis que hay de la música o del ritmo del porro. Y ese es el momento clave del éxtasis del porro. Y que si un hombre quiere enamorar a la mujer, conquistarla, es el momento indicado para hacerlo ahí, en ese momento donde está el ritmo. Llega al momento del bozá. Esa es la parte como de lo que
de lo que hay. Y finalmente, después del bozá, vuelve otra vez y retoma a la parte de la estructura del porro. Algunos porros finalizan nuevamente como iniciaron, es decir, vuelve y retoma y reinician a la parte de lo que es la introducción o el danzón. Otros porros no necesariamente terminan con el danzón, sino que simplemente finalizan con un bozá o terminan nuevamente con el cuerpo. Eso es como en la parte de la danza. Por otro lado, pues está el porro tapado, que la otra característica es que el porro tapado no tiene introducción. El porro tapado no tiene introducción, eh, va a entrar directo, hace su desarrollo orgánico, pero lo que sí tiene es que en un momento también, digamos, de la percusión se empieza un poco, aquí el protagonista sí es como más la percusión, pero hay un momento en que, digamos, los platillos empiezan como a hacer su protagonismo y el redoblante se apaga y el bombo lo que hace es que en ese momento el ejecutante le pone la mano y pues ellos le llaman tapado porque es como si apagaran o le bajaran el volumen a la parte de la percusión y entonces hay un pequeño, digamos, hay un pequeño ahí juego de instrumentos también que hace que uno también como bailarín varíe o cambie el paso. Pero digamos que en el porro tapado es un poquito más complejo de escucharlo porque no es digamos, no es tan relevante como en el porro tapado, que tiene mucha claridad al desarrollarse en su estructura musical. Perdón, Bueno, maestra, no buenos sé, días. sí, no sé si habrá Eh, preguntas hasta acá, digamos. sí, hasta ahí iba yo. O sea, musicalmente podemos definir que entre el porro paleteado y el tapado es básicamente la medida del pentagrama, ¿sí? O la lectura del pentagrama, Ah, sí, ¿sí? musicalmente sí, sí, ahí sí, sí señor. Otra cosita que tenía con respecto al porro paleteado, el porro paleteado tiene 3 momentos, ¿cierto? La introducción. En algún lado leí que era polka, era el danzón, que lo llaman danzón, polka y Ujú. box. Pero esta introducción se hace danzada o simplemente es una entrada ahí como más teatral o es danzada o se baila. Bueno, los viejitos, yo cuando estuve allá en Zapalaya, los viejitos no lo hacen. Los viejitos, viejitos ancianos, de hecho yo observaba mucho eso en la rueda de fandango. Los viejitos no hacen el danzón o la introducción, no te la bailan, no te la bailan. Entonces, el viejito o es que hacía, por ejemplo, a mí me causó mucha curiosidad porque, claro, yo analizaba eso. Ellos qué hacen, o sea, como es el momento que tiene el hombre para buscar pareja prácticamente, eso es como cuando nosotros vamos a un baile y nos dicen, bueno, hora de bailar. Y entonces el hombre empieza a mirar, a ver, con quién bailo, Dios mío, con quién bailo, ¿sí? Ese momentico es como para eso, para que el hombre mira a ver a quién le echa el ojo y quiere bailar conmigo, eso. Los viejitos no lo hacen. Digamos, ya en la escena, en el escenario, sí se hace. Los coreógrafos sí lo hacen. ¿Por qué? Porque, digamos, es como un tiempo musical que tienen ahí que lo van a perder escénicamente y si no hacen nada, pues se queda como vacío. Entonces, digamos que en la coreografía sí se desarrolla. Entonces, ¿cómo lo hacen ellos? Algunos lo hacen de forma teatral, como lo acabo de decir usted, es decir, el hombre hace digamos, el ademán o la mímica de sacar su vela, acercarse a la mujer e invitarla a bailar. Ese es como ese momentico. Otros simplemente ya hacen un desarrollo que, digamos, cogen con los pies y ya hacen un arrastradito ahí, como llevando el compás del danzón y lo ejecutan para acercarse a la mujer y entregarle la vela. Pero sí, en su mayoría los grupos de danza lo hacen, pero los ancianos de allá de San Pelayo no lo hacen. Gracias, maestra. Bien, maestra. Pues yo creo que ahí ya está un poquito claro en cuanto a lo que es el origen y pues digamos así, de los tipos
Es que sí, sí teníamos un poco de duda porque habíamos puesto nosotros, digamos así como en la introducción y justificación, que íbamos a hablar Ujú. íbamos a hablar del porro palayero, ¿sí? Pero entonces Sí. no sabíamos los tipos de porros que habían, o sea, como nos acaba de explicar usted, como el paliteado, el tapado. Pero entonces, No, digamos, y faltan más. O sea, los que más se resaltan es el porro tapado y el porro paliteado. O sea, digamos que esos son como para ellos la cúspide, esos son sus obras maestras. Está el porro tapado y el porro paliteado. Después de ese viene el fandango, que es un ritmo más acelerado que digamos, es el que más se utiliza sobre todo cuando se van en los desfiles, el fandango. Y posteriormente al fandango tienen otro que se llama la puya, que eso es un ritmo, mejor dicho, donde usted se desborda a danzar y es de aguante, ¿sí? Son como los dos ritmos más fuertes, el fandango no tanto, pero lo que es la puya, y hay otro un ritmo que ellos le dominan como mapalé, pero digamos que el mapalé es acelerado, pero no es el mismo mapalé que nosotros conocemos en la percusión, ni se baila tampoco como el mapalé que nosotros conocemos en la parte de tambora. Es un ritmo que ellos, digamos, desarrollaron y se inventaron y dijeron que era mapalé por, digamos, por la parte del juego de la percusión que hace mucho énfasis. Y lo mismo que en la parte de la puya. La puya tampoco se baila igual como nosotros conocemos nuestra puya. La puya se baila muy diferente también y se oye diferente además. ah, Esos sí son ya las variantes que hay del porro. Entonces tenemos porro tapado, porro paliteado, tenemos la puya, el mapalé y el fandango. ok. O sea, maestra, que durante la noche del fandango se baila de todo esto. Sí, es correcto. La rueda de fandango se llama rueda de fandango. Bueno, porque la palabra fandango, recordemos que los fandangos, la palabra fandango sí tiene una influencia europea. Y si ustedes observan los fandangos españoles, sí, que eso viene, los fandangos españoles, las danzas fandangos que tienen una connotación bastante gitana, eran que ellos danzaban alrededor de unas fogatas. Y de ahí proviene que nuestros músicos o nuestros indígenas de pronto hayan imitado eso, qué sé yo, y los músicos se hagan en el centro y la gente empiece a bailar alrededor. Entonces, digamos que más que la palabra fandango, no es que solamente hagamos se baile en la noche fandango, no, nada. La banda tiene que tocar de todo, es de todo, hasta el amanecer. Ah, ok, maestra. Ya ahí nos queda un poquito más claro, digamos, ese tema. ¿Sí? Maestra, otra Sí. pregunta. ¿Ibas a decir algo? No, 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 siga. En cuanto al vestuario tradicional del porro, ¿cuáles serían esas características de ese vestuario? ¿O es muy libre? ¿O si tiene algunas No, características? no, eso es bien interesante. Eh, y es muy respetado entre ellos. Y de hecho, es que yo tengo por ahí, creo tener una revista de un festival que fui que se llama Danza del Porro Paliteado en Planeta Rica, Córdoba. Y me pareció una cosa muy particular lo que hicieron ellos. Eh, el vestuario de la mujer sobre todo, en la mujer porque la del hombre digamos que sí es como muy común dentro de la costa caribe, pero el vestuario que tiene el porro o la fandanguera es muy único en su diseño. Casi que uno podría, pues estoy hablando único en cuanto a la parte de acá de Colombia. La falda en particular, claro, la falda se juega mucho con las flores y los colores fuertes por ser una zona cálida, pero la falda en su diseño particular tiene algo que ellos le llaman, digamos, es una falda que tiene una pretina que va de la cintura a la cadera, muy ajustada, muy ajustada. Ellos, es que se me escapa ahorita el nombre, esa parte de ahí de esa falda tiene un nombre muy particular. Bueno, se me escapa realmente ahorita este nombre. Y a partir, digamos, de esa pretina ancha que hay hasta la cadera, empiezan a jugar con las golas y el volumen de la falda. La falda debe tener 3 sayas, es decir, debe tener 3 partidas, lo que nosotros conocemos o a veces las modistas le llaman como, tiene que tener 3 ruedas.
¿sí? Las modistas a veces le dicen eso, pero ellos le llaman sayas. Esas sayas son que la falda va partida 3 veces. No importa si es del mismo color o le pueden involucrar colores variantes en cada vuelta. Esas sayas, cada vez el volumen de la tela va a ir más ancho. Eso le va a permitir a la bailarina que pueda subir su falda y tenga más volumen, más vuelo. Estas 3 sayas, al finalizar, tienen unos encajes. Les ponen unos encajes. Entonces, esta falda y debe tener un cordón en la parte de la cintura para que ellas se la puedan amarrar en la parte delantera. Yo a su compañera les voy a compartir videos para que observen un grupo, para que vean cómo el vestuario de verdad tiene esa característica. Y esto, Qué pena interrumpir. sí, dígame. Es que nos queda como medio minuto para terminar, entonces si se termina, volvemos a ingresar al mismo link. Ah, bueno, listo. Pena, usted. Vale, listo. Entonces, esta falda, digamos, al la mujer danzar y al tener ajustada la parte de la cadera, claro, cuando ella desarrolla la parte del bozá, el protagonista en el cuerpo es la cadera. Entonces, al tener ella ajustada muy bien esta saya, esta parte de la cadera acá,